Durante una fiesta en su mansión, el millonario se paralizó al darse cuenta de que la mesera usaba el mismo anillo que le dio a su amada antes de desaparecer hace más de 25 años. Se acercó y la mansión de los Montero resplandecía aquella noche, como un faro de opulencia en las colinas más exclusivas de la Ciudad de México. Don Alejandro Montero, el patriarca de uno de los imperios empresariales más importantes del país, cumplía 50 años, a pesar de la magnificencia del evento, con orquesta en vivo, chefs internacionales y la crema innata de la sociedad mexicana. Había un vacío en sus ojos que ni el brillo del champán más caro podía llenar. «Felicidades, papá». Elena, su hija menor, se acercó con una sonrisa ensayada, depositando un beso calculado en su mejilla. A su lado, Arturo, el primogénito, levantó su copa con ese aire de quien ya se siente dueño del imperio familiar. «Gracias, mis hijos», respondió don Alejandro con esa cortesía automática que había perfeccionado a lo largo de 24 años de vivir en un matrimonio sin amor. Mercedes, su recién fallecida esposa, había sido una compañera eficiente, una madre dedicada y una perfecta anfitriona. Lo que nunca fue, el amor de su vida. Ese título pertenecía a un fantasma del pasado, a una mujer cuyo recuerdo se había negado a desvanecerse con el paso de los años, mientras recorría el salón principal, aceptando felicitaciones y cerrando discretos acuerdos comerciales entre brindis. Don Alejandro observaba a los meseros que circulaban con bandejas de entremeses y copas. Fue entonces cuando un destello verde captó su atención. En la mano de una joven mesera, no tendría más de 23 años, brillaba un anillo de esmeraldas y diamantes engarzados en oro blanco. No era un anillo cualquiera. Era el anillo de su abuela, la joya que había pasado por 5 generaciones de mujeres Montero hasta llegar a sus manos, y que él había entregado a Esperanza Valdés en su última noche juntos. La copa resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. El tiempo pareció detenerse mientras sus ojos permanecían fijos en aquella joya que creía perdida para siempre. «Don Alejandro, ¿se encuentra bien?». La voz de Carmela, la ama de llaves que llevaba más de 30 años sirviendo a la familia, lo trajo de vuelta a la realidad. «Sí, Carmela, un descuido», murmuró, pero sus ojos seguían fijos en la joven mesera que ahora lo miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Desea que llame a alguien?». «No, pero ¿quién es esa muchacha?», preguntó señalando discretamente a la joven del anillo. «Ah, es Lucía Fuentes. La contraté hace apenas una semana para eventos especiales. Es una buena muchacha, trabaja duro». Don Alejandro asintió lentamente, su mente un torbellino de preguntas. «Gracias, Carmela». Durante la siguiente hora, no pudo concentrarse en la fiesta. Sus ojos buscaban constantemente a la joven, estudiando sus rasgos, sus movimientos, buscando en ella algo de esperanza, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al sonreír, el gesto delicado al acomodar un mechón de cabello detrás de su oreja. Había algo familiar, algo que hizo que su corazón se acelerara. Cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado, don Alejandro la encontró recogiendo copas en la terraza. «Disculpa», dijo, acercándose con una calma que distaba mucho de sentir. «Sí, señor». Lucía lo miró con esos ojos, unos ojos que le provocaron un escalofrío de reconocimiento. «Tu anillo», comenzó, señalando la joya que resplandecía en su mano derecha. «Es muy hermoso». «Gracias, señor», respondió ella, mirando instintivamente la esmeralda. «Era de mi madre». El corazón de don Alejandro dio un vuelco. «¿Tu madre?». «Sí, me lo dio antes de...». Su voz se quebró ligeramente. «Antes de morir, hace 3 años. Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «¿Puedo preguntar quién era tu madre?». La pregunta pareció sorprender a Lucía, pero respondió con orgullo. «Soledad Fuentes. Era maestra en un pueblo costero, cerca de Veracruz». «Soledad, no Esperanza». Don Alejandro intentó ocultar su confusión. «¿Y tu padre?». La expresión de Lucía se endureció un poco. «No lo conocí. Mi mamá decía que fue un amor imposible. Un hombre de buena familia que la abandonó cuando supo que estaba embarazada». Don Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Perdona mi indiscreción. Es que ese anillo se parece mucho a una joya familiar que creía perdida». Lucía miró el anillo con una nueva curiosidad. «Mi mamá lo cuidaba como un tesoro.
Me contaba historias sobre él. Decía que era el símbolo de un amor verdadero que el destino no permitió. ¿Te importaría?, preguntó, extendiendo su mano. Con cierta duda, Lucía se quitó el anillo y lo depositó en la palma de don Alejandro. Él lo examinó conteniendo la respiración. En el interior del aro, casi imperceptible, estaba el grabado familiar: Amor vincit omnia. El amor todo lo vence. ¿Sabes lo que significa este grabado? Sí, sonrió ella con melancolía. Mi mamá me lo enseñó desde niña. El amor todo lo vence, aunque dejó escapar una risa triste. En nuestro caso parece que no fue cierto. Don Alejandro le devolvió el anillo con manos temblorosas. 24 años creyendo que Esperanza había elegido otra vida, que había terminado su embarazo, que lo había olvidado. Y ahora, ¿era posible que esta joven fuera? Lucía, ¿te molestaría venir a mi despacho mañana? ¿Me gustaría ofrecerte un puesto permanente en la mansión? La sorpresa iluminó el rostro de la joven. De verdad, eso sería maravilloso, señor. Muchas gracias. Te espero a las 10. Y por favor, añadió con una intensidad que sorprendió incluso a él mismo, trae el anillo contigo. Mientras Lucía se alejaba, don Alejandro observó cómo la luz de la luna arrancaba destellos verdes de la esmeralda, el mismo verde de los ojos de Esperanza, el mismo verde que ahora brillaba en los ojos de Lucía. Esa noche, en la soledad de su habitación, don Alejandro abrió el cajón del fondo de su armario. Allí, envuelto en un pañuelo de seda, guardaba el único recuerdo que conservaba de Esperanza, una fotografía donde ambos sonreían frente al mar, jóvenes y enamorados, ajenos a la tormenta que se avecinaba. En el reverso, con letra elegante, estaba escrito: para que nunca olvides que nuestro amor, como el mar, no tiene fin, tuya por siempre, Esperanza. Por primera vez en 24 años, don Alejandro Montero permitió que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. La mañana siguiente, don Alejandro apenas pudo concentrarse en las llamadas y reuniones que llenaban su agenda. Su mente vagaba constantemente hacia el encuentro programado con Lucía. A las 9 en punto, hizo una llamada que había pospuesto durante años. Licenciado Reyes, habla Alejandro Montero. Necesito sus servicios de investigación, con absoluta discreción. El investigador privado más confiable de la Ciudad de México respondió con la familiaridad de quien ha manejado los asuntos más delicados de la familia Montero por décadas. Por supuesto, don Alejandro. ¿Qué necesita encontrar esta vez? No es qué, sino quién, respondió con voz tensa. Necesito toda la información sobre una mujer llamada Soledad Fuentes. Vivía en un pueblo costero cerca de Veracruz. Falleció hace 3 años. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Hay algo específico que deba buscar? Todo, su pasado antes de ese nombre, su historia completa, y quiero los resultados para ayer. Mientras esperaba a Lucía, don Alejandro abrió el álbum de fotos que había mantenido oculto en la caja fuerte de su despacho, imágenes de su juventud, de un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Él y Esperanza en la playa, en el parque, siempre sonriendo, siempre con ese brillo de complicidad en la mirada. La última foto mostraba a Esperanza sosteniendo el anillo recién recibido, sus ojos verdes brillando de emoción. El golpe en la puerta lo devolvió al presente. «Adelante», dijo, cerrando rápidamente el álbum y guardándolo en un cajón. Lucía entró con una mezcla de nerviosismo y dignidad que le recordó dolorosamente a Esperanza. «Buenos días, don Alejandro», puntual como me pidió. «Gracias por venir, Lucía. Por favor, toma asiento». La joven se acomodó con cierta tensión, sus manos jugueteando con el anillo, haciéndolo girar inconscientemente en su dedo. «Antes de hablar sobre el trabajo, ¿puedo hacerte unas preguntas personales?». Ella asintió con cautela. «¿Tu madre, Soledad, te habló alguna vez de su vida antes de que nacieras?». Lucía pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió con voz pausada. «No mucho. Sé que no siempre vivió en Veracruz. Creo que vino de la capital, pero nunca quiso hablar de eso. Decía que había dejado atrás una vida que no le pertenecía». Sus ojos se humedecieron ligeramente. Solo me contaba historias sobre un amor que fue, como un eclipse, breve, intenso y capaz de cambiar todo. Así lo describía ella. Don Alejandro sintió un nudo en la garganta.
Esperanza siempre había tenido esa manera poética de expresarse, y nunca mencionó el nombre de tu padre. No directamente. Solo decía que era un hombre bueno atrapado en un mundo de apariencias. A veces, cuando creía que yo dormía, la escuchaba susurrar un nombre. Lucía dudó. ¿Qué nombre? Lucía, preguntó, intentando no sonar desesperado. Alejandro, respondió ella, mirándolo con una nueva intensidad. ¿Por qué me pregunta todo esto, señor? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió sin previo aviso. Arturo Montero entró con ese aire de suficiencia que lo caracterizaba. «Papá, necesito que firmes estos». Se detuvo al ver a Lucía. «No sabía que estabas ocupado». «Estoy en una reunión, Arturo», respondió don Alejandro con firmeza. «La señorita Fuentes será nuestra nueva asistente de eventos en la mansión». Arturo escudriñó a Lucía con una mezcla de curiosidad y desdén. «Una mesera promovida tan rápido, vaya. Carmela debe estar impresionada con tus habilidades». «Fue mi decisión», cortó don Alejandro. «Y ahora, si nos disculpas». Arturo salió a regañadientes, pero la interrupción había cambiado el ambiente. Lucía parecía incómoda. «Sobre el puesto», continuó don Alejandro. «Te ofrezco trabajar directamente conmigo, organizando eventos sociales y empresariales. El salario será el triple de lo que ganas actualmente». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. «Es muy generoso, pero ¿por qué yo? ¿Apenas me conoce?» Don Alejandro la miró fijamente. «Digamos que tengo un buen presentimiento sobre ti». Esa misma tarde, en uno de los despachos más discretos del centro, el licenciado Reyes le entregaba a don Alejandro un sobre manila. «Fue más rápido de lo que pensé», comentó el investigador. «Soledad Fuentes no existía hasta hace 23 años. ¿Qué quieres decir? No hay registros anteriores. El certificado de nacimiento fue tramitado en Veracruz cuando ella ya tenía 20 y tantos años. Es una identidad creada». Reyes hizo una pausa. «Pero encontré algo más. En su certificado de defunción hay una peculiaridad en la descripción física, una marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro izquierdo». El corazón de don Alejandro dio un vuelco. Esperanza tenía exactamente esa marca. «¿Tienes alguna fotografía?» Reyes negó con la cabeza. «Sorprendentemente, no. Es como si hubiera evitado deliberadamente ser fotografiada durante todos esos años». Al salir del despacho, don Alejandro decidió dar un rodeo. Sin pensarlo mucho, se encontró frente al antiguo edificio donde había vivido Esperanza antes de desaparecer. El lugar había sido renovado completamente, pero los recuerdos permanecían intactos. Recordó aquella tarde de febrero cuando se conocieron. Él acababa de terminar la universidad y ella trabajaba como maestra en un colegio privado. Un encuentro casual en una librería, un café compartido mientras llovía afuera. Y de pronto, como si el destino hubiera estado esperando ese momento, se enamoraron. Durante 2 años, vivieron un amor intenso, secreto al principio, desafiante después, cuando anunció a su familia que pretendía casarse con una simple maestra. La tormenta familiar fue apocalíptica, doña Constanza. Su madre había amenazado con desheredarlo. Don Vicente, hermano de Mercedes y amigo íntimo de la familia, había intervenido sugiriendo que la muchacha no era adecuada para el futuro de los Montero, pero él había persistido, hasta que un día Esperanza simplemente desapareció, dejando solo una carta breve. «Mi querido Alejandro, nuestros caminos deben separarse. He comprendido que no pertenezco a tu mundo y he decidido forjar mi propio destino lejos de aquí. Por favor, no me busques. Con cariño, Esperanza». Nunca creyó en esa carta. Las palabras no sonaban como ella. El tono era frío, calculado, pero tras meses de búsqueda infructuosa, había cedido a la presión familiar y se había casado con Mercedes Villareal, uniendo así 2 de las fortunas más importantes de México. De regreso en la mansión, don Alejandro encontró a Elena observando a Lucía, quien recibía instrucciones de Carmela sobre sus nuevas responsabilidades. Una nueva empleada. «Papá», preguntó Elena con esa mezcla de indiferencia y suspicacia que había perfeccionado. «Sí, nos ayudará con los eventos». Elena estudiaba a Lucía con intensidad. «Hay algo en ella que me resulta familiar. ¿No lo notas?» Don Alejandro sintió un escalofrío. «¿A qué te refieres?» «No sé. Sus gestos, quizás». Elena se encogió de hombros. «O tal vez solo es mi imaginación. Esa noche,
Mientras revisaba documentos antiguos en busca de cualquier pista sobre el pasado, don Alejandro encontró algo perturbador. Entre las viejas facturas de su madre, había recibos de pagos sustanciales a Vicente, fechados justamente en la época de la desaparición de Esperanza. ¿Qué había hecho realmente su familia? ¿Hasta dónde habían llegado para separarlo de Esperanza? Y sobre todo, ¿qué le diría a Lucía cuando confirmara lo que ya sabía en su corazón? ¿Cómo explicarle que el hombre que su madre describió como atrapado en un mundo de apariencias era él mismo? ¿Cómo confesarle que, probablemente, era su padre? Durante las siguientes semanas, Lucía se adaptó sorprendentemente bien a su nuevo puesto en la mansión Montero. Con una mezcla de inteligencia natural y determinación, aprendió rápidamente los intrincados protocolos de la alta sociedad mexicana. Don Alejandro la observaba a distancia, buscando en cada gesto, en cada sonrisa, los rasgos de Esperanza y los suyos propios. Don Alejandro, disculpe. Lucía golpeó suavemente a la puerta de su despacho una tarde de viernes. ¿Puedo mostrarle las propuestas para la gala de la fundación? Claro, pasa, respondió, observando cómo la joven se movía con esa gracia particular que le resultaba tan familiar. Mientras Lucía desplegaba los documentos sobre el escritorio, don Alejandro notó el anillo brillando en su mano, un recordatorio constante de lo que había perdido y, quizás, encontrado de nuevo. «Has hecho un trabajo excelente», comentó, revisando las propuestas. «Tienes un talento natural para esto». «Gracias», sonrió ella. «Mi mamá siempre decía que heredé su atención al detalle, pero mi terquedad para conseguir lo imposible». Hizo una pausa. «Esa venía de mi padre». Don Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Tu madre hablaba de tu padre con frecuencia. A veces, sobre todo en las noches, cuando mirábamos el mar desde nuestra pequeña terraza». Sus ojos se nublaron con nostalgia. Decía que él era como el océano, profundo, poderoso y capaz de cambiar su mundo entero con una sola ola. El corazón de don Alejandro latía desbocado. ¿Esas palabras eran tan propias de Esperanza? «Lucía, hay algo que...» comenzó, pero fue interrumpido por la entrada abrupta de Arturo. «Perdón por la interrupción». «Papá, pero hay un asunto urgente con los inversionistas de Monterrey». La mirada que Arturo lanzó a Lucía dejaba claro que no confiaba en ella. Desde su llegada, el primogénito había mostrado una hostilidad apenas disimulada. «Estamos en medio de algo importante, Arturo», respondió don Alejandro con firmeza. «Los millones son importantes, papá. Las decoraciones para fiestas pueden esperar», replicó con ese tono condescendiente que utilizaba para los temas que consideraba asuntos de mujeres. Lucía recogió sus documentos con dignidad. «Podemos continuar más tarde, don Alejandro», cuando la puerta se cerró tras ella. Arturo no perdió tiempo. «¿Qué está pasando con esa muchacha, papá? Carmela dice que pasas horas encerrado con ella en tu despacho. Es una empleada eficiente, eso es todo». «¿De verdad?» Arturo arqueó una ceja. «Elena dice que la miras como si fuera un fantasma, y yo veo cómo la tratas, como si fuera de la familia». La palabra familia quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones. «Cuidado con lo que insinúas, Arturo», advirtió don Alejandro. «Solo me preocupo por los intereses de la familia», respondió, dirigiéndose a la puerta. «De nuestra familia». Esa misma noche, mientras recorría los pasillos de la mansión, don Alejandro encontró a Carmela saliendo de la habitación de servicio asignada a Lucía. «Carmela, necesito hablar contigo», dijo en voz baja. La anciana ama de llaves lo miró con esos ojos que parecían saberlo todo. «Lo sé, don Alejandro. He estado esperando esta conversación por 24 años». En la pequeña sala privada, lejos de oídos indiscretos, Carmela reveló lo que había guardado por décadas. «Yo la ayudé a escapar», confesó, con un hilo de voz. Su madre, doña Constanza, y don Vicente habían planeado. Hizo una pausa dolorosa. «Un accidente para la señorita Esperanza». Don Alejandro palideció. «¿Un accidente?» «Sí, señor. La noche que desapareció escuché a don Vicente hablar con su madre. Decían que era la única forma de mantener la reputación de la familia intacta». Carmela retorció un pañuelo entre sus manos. «Cuando la señorita Esperanza me contó que estaba embarazada y que planeaban casarse, supe que tenía que advertirle». «¿Embarazada?» La palabra salió como un susurro estrangulado.
De 2 meses entonces. Carmela asintió. Quería darle la noticia la noche que desaparecieron las joyas de su abuela, pero cuando escuché lo que planeaban, la anciana sollozó. La ayudé a huir esa misma noche. Le di dinero, le conseguí documentos falsos y la llevé a la estación de autobuses. ¿Y la carta?, preguntó don Alejandro, recordando las palabras frías que había leído cientos de veces. Esa carta la escribió la señora Mercedes bajo órdenes de su hermano, don Vicente. Los ojos de Carmela reflejaban dolor. Nunca imaginé que se casaría con ella solo meses después. La señorita Esperanza quedó destrozada cuando lo supo. ¿Mantuviste contacto con ella? Carmela bajó la mirada. Avergonzada. Sí, señor. Durante todos estos años, ella me escribía a un apartado postal, me enviaba fotos de la niña, de Lucía. ¿Por qué nunca me lo dijiste? La voz de don Alejandro temblaba entre la rabia y el dolor. Porque me hizo prometerlo. Temía por la vida de su hija y de usted. Carmela sacó un sobre gastado de su delantal. Esto es para usted. Me pidió que se lo entregara si algún día se enteraba de la verdad. La carta, amarillenta por los años, contenía la inconfundible caligrafía de Esperanza. Mi amado Alejandro, si estás leyendo esto, significa que de alguna manera has encontrado a nuestra hija. No puedo imaginar cómo habrá sucedido este milagro, pero siempre supe que el destino encontraría una forma de reunirlos. Nunca quise alejarme de ti. Esa noche, Carmela me advirtió que mi vida corría peligro. Tu madre y Vicente habían descubierto mi embarazo y consideraron que era una amenaza demasiado grande para el futuro que habían planeado para ti. Me fui para proteger a nuestra hija. Te llevé en mi corazón cada día, cada noche. Le hablé a Lucía sobre ti, aunque nunca pude decirle tu nombre completo por temor a que te buscara y pusiera a ambos en peligro. El anillo ha sido nuestro vínculo silencioso. Sabía que si algún día llegaba a tus manos, reconocerías el mensaje grabado en su interior. El amor todo lo vence. Quizás, después de tanto tiempo, sea verdad, con amor eterno, esperanza. Don Alejandro dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Carmela suavemente. Decirle la verdad, respondió con voz quebrada. Es mi hija, Carmela, mi hija. Don Vicente sigue vivo, advirtió la anciana, y tiene mucha influencia todavía. La señora Mercedes, antes de morir, lo mantuvo a raya. Pero ahora, no me importa, cortó don Alejandro. He perdido 24 años. No perderé ni un día más. A la mañana siguiente, don Alejandro pidió a Lucía que lo acompañara a un desayuno en el jardín privado de la mansión, bajo el antiguo ahuehuete que había sido testigo de generaciones de secretos familiares. Le ofreció un pequeño estuche. ¿Qué es esto?, preguntó ella, confundida. Ábrelo. Dentro había una vieja fotografía. Un joven don Alejandro abrazando a una hermosa mujer de ojos verdes que sostenía el mismo anillo que Lucía llevaba ahora. Esa es mi madre, susurró Lucía, tocando la imagen con dedos temblorosos. Pero, ¿cómo? Su nombre real era Esperanza Valdés, dijo don Alejandro con voz suave, y era el amor de mi vida. No entiendo. Lucía. Don Alejandro tomó sus manos entre las suyas. Hay una razón por la que te sientes tan cómoda en esta casa, por la que reconocí ese anillo inmediatamente, por la que veo en tus gestos el reflejo de los míos y los de ella. Los ojos de Lucía se abrieron con una mezcla de comprensión y temor. Soy tu padre, Lucía. El silencio que siguió a la revelación de don Alejandro parecía contener todo el peso de los 24 años perdidos. Lucía, inmóvil, miraba alternativamente la fotografía y al hombre frente a ella, buscando en sus rasgos la confirmación de una verdad que sacudía los cimientos de su existencia. Mi padre, su voz apenas un susurro, pero mi mamá dijo que él nos había abandonado, que nunca quiso saber de nosotras. Don Alejandro negó con vehemencia. Nunca supe de tu existencia, Lucía. Me hicieron creer que Esperanza había decidido irse, que había terminado con nuestro amor voluntariamente. ¿Quiénes?, preguntó Lucía, con un destello de dolor y rabia en sus ojos. Mi familia, mi madre, Constanza, Vicente y Mercedes, mi difunta esposa.
Don Alejandro bajó la mirada. Conspiraron para separarnos. Amenazaron a tu madre. La obligaron a huir para protegerte. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía. No eran lágrimas de alegría por el encuentro, sino de una profunda confusión y dolor. Necesito tiempo, dijo finalmente, levantándose. Esto es demasiado. Don Alejandro asintió, respetando su desconcierto. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que, aunque acabo de descubrirlo, ya te quiero como si siempre hubiera sabido que eres mi hija. Lucía se alejó con pasos inseguros hacia la mansión. Al entrar, se encontró cara a cara con Carmela, cuyos ojos revelaban que conocía la verdad recién revelada. Usted lo sabía. No era una pregunta. Usted sabía quién era yo desde el principio. La anciana asintió con tristeza. Tu madre me hizo prometer que cuidaría de ti si alguna vez el destino te traía aquí. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dejó entrar a trabajar en esta casa sin advertirme? Porque era el deseo de esperanza. Ella siempre supo que el anillo los reuniría algún día. Lucía se llevó la mano al anillo, acariciándolo como si pudiera extraer de él las respuestas a todas sus preguntas. Mi madre sabía que él nunca nos abandonó, que todo fue una mentira. Lo supo siempre, respondió Carmela. Pero te protegió de la verdad porque temía por tu seguridad. ¿De quién? ¿De quién tenía tanto miedo? De don Vicente principalmente. Es un hombre poderoso y peligroso cuando siente amenazados sus intereses. Esa misma tarde, mientras Lucía procesaba la revelación en la soledad de su habitación, Arturo entraba sigilosamente en el despacho de su padre, con movimientos calculados. Comenzó a revisar documentos antiguos, buscando algo que confirmara sus sospechas sobre la nueva empleada. En un cajón oculto, encontró el álbum de fotos que don Alejandro había estado revisando. Así que es cierto, murmuró, observando las imágenes de su padre junto a una mujer joven de impresionantes ojos verdes. La semejanza con Lucía era innegable. Tomó fotografías de varias páginas con su teléfono y salió tan sigilosamente como había entrado. Necesitaba más información antes de enfrentar a su padre. Mientras tanto, don Alejandro se reunía nuevamente con el licenciado Reyes. Necesito todo sobre Vicente Villarreal, ordenó. Sus negocios, sus contactos, especialmente cualquier cosa ilegal o que pueda comprometer su reputación. Don Alejandro, don Vicente es un hombre peligroso, advirtió Reyes. Si está pensando en enfrentarlo, no estoy pensando en enfrentarlo, cortó con frialdad. Estoy planeando destruirlo. Al caer la noche, Carmela buscó a Lucía para llevarle una infusión de tila. La encontró contemplando el mar desde la ventana de su habitación. Hay algo más que debes saber, dijo la anciana, sentándose junto a la joven. Algo que tu madre me confió antes de fingir su muerte. Lucía se volvió bruscamente. ¿Fingir? ¿Qué quiere decir con fingir? Carmela suspiró profundamente. Tu madre no murió hace 3 años, Lucía. Tuvo que desaparecer porque Vicente la encontró nuevamente. La revelación golpeó a Lucía como una bofetada. ¿Mi madre está viva? ¿Todo este tiempo he estado llorando a alguien que no murió? Lo hizo para protegerte, explicó Carmela. Vicente había descubierto dónde vivían. Amenazó con hacerte daño si ella intentaba contactar a don Alejandro. Fingir su muerte fue la única forma de cortar cualquier posible conexión contigo. ¿Dónde está ella ahora? La voz de Lucía temblaba entre la esperanza y la indignación. No lo sé con certeza, pero me dejó esto antes de desaparecer. Carmela extrajo de su bolsillo un pequeño libro, gastado por el uso. Su diario. Dijo que si algún día descubrías la verdad, querría que lo tuvieras. Lucía tomó el diario con manos temblorosas. En la primera página, con la elegante caligrafía que recordaba tan bien, estaba escrito: para mi Lucía, cuando el anillo haya cumplido su propósito. Durante toda la noche, Lucía se sumergió en las palabras de su madre. El diario revelaba una historia de amor apasionado, de amenazas terribles, de sacrificios impensables. Esperanza había documentado todo, cómo Constanza había ordenado a Vicente encargarse de ella, cómo Mercedes había participado en la separación, incluso cómo habían falsificado la carta de despedida. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, Lucía tomó una decisión.
Buscó a don Alejandro en su despacho, donde él ya trabajaba a pesar de la hora temprana. «Quiero la verdad», dijo sin preámbulos. Colocando el diario sobre el escritorio, «Toda la verdad». Don Alejandro miró el pequeño libro, reconociendo inmediatamente la caligrafía de Esperanza. «He leído cosas terribles aquí», continuó Lucía, «sobre su madre, sobre Vicente, sobre Mercedes, pero necesito escucharlo de usted. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Por qué no buscó a mi madre con más ahínco?» Don Alejandro respiró profundamente. «Cuando Esperanza desapareció, moví cielo y tierra para encontrarla. Contraté investigadores. Visité cada pueblo al que teníamos conexión. Su voz se quebró, pero entonces llegó esa carta. Decía que había decidido terminar nuestro embarazo, que no quería atarse a mí, que necesitaba libertad». «Una carta falsa», puntualizó Lucía. «Lo sé ahora, pero entonces me destrozó. Me hundí en la desesperación, y la familia aprovechó ese momento para presionarme a cumplir con el compromiso que habían arreglado con los Villarreal». Don Alejandro se levantó, incapaz de permanecer sentado. «Me casé con Mercedes 6 meses después. Un matrimonio sin amor, un acuerdo comercial disfrazado de unión familiar. ¿Y nunca sospechó nada en todos estos años? Hubo momentos, señales que ignoré, pero Mercedes enfermó gravemente hace 2 años. En su lecho de muerte. Me pidió perdón. No entendí por qué entonces. Carmela dice que mi madre está viva», dijo Lucía, observando cuidadosamente la reacción de don Alejandro. Su rostro palideció. «¿Viva? ¿Esperanza está viva?» Aparentemente fingió su muerte para protegerme de las amenazas de Vicente. Una mezcla de emociones cruzó el rostro de don Alejandro. Esperanza, confusión, determinación. «Tenemos que encontrarla», dijo finalmente. «¿Y luego qué?», desafió Lucía. «¿Cree que después de todo este tiempo, de todas estas mentiras, podemos simplemente reunirnos y ser una familia feliz?» «No», respondió él con sorprendente calma. «Primero tenemos que asegurarnos de que Vicente y cualquiera que participó en esta conspiración pague por lo que hizo. Y luego», sus ojos brillaron con determinación, «luego Esperanza, tú y yo decidiremos qué significa ser familia». En ese momento, sin que ellos lo supieran, Arturo escuchaba tras la puerta, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. La aparición de Lucía amenazaba todo lo que daba por sentado. Su herencia, su posición, su futuro. Y ahora, con la posibilidad de que Esperanza estuviera viva, el peligro era aún mayor. Con movimientos sigilosos, sacó su teléfono y marcó un número que raras veces usaba. «Tío Vicente», susurró, «tenemos un problema, un gran problema». El Mercedes-Benz negro de don Alejandro se detuvo frente a una elegante casa colonial en Coyoacán. A diferencia de la ostentosa mansión de los Montero, esta residencia reflejaba un gusto más sobrio y tradicional. «¿Estás seguro de que ella nos ayudará?», preguntó Lucía, observando la fachada con aprehensión. «Dolores siempre fue diferente al resto de la familia», respondió don Alejandro mientras el chofer abría su puerta. «Era la única que apoyaba mi relación con tu madre. El jardín que rodeaba la casa estaba meticulosamente cuidado, con bugambilias trepando por las paredes y una pequeña fuente de cantera en el centro, una atmósfera de paz que contrastaba con la tormenta emocional que ambos llevaban dentro. Una mujer de unos 70 años, de porte elegante y mirada serena, los recibió en la entrada. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Lucía. «Dios mío», susurró, llevándose una mano al pecho. «Es como ver a Esperanza otra vez. Tía Dolores». Don Alejandro se adelantó para besar su mejilla. «Necesitamos tu ayuda». La mujer los condujo hasta una acogedora sala, donde el tiempo parecía haberse detenido. Fotografías antiguas, muebles de época y el aroma a café recién hecho creaban una atmósfera de confidencialidad. «Sabía que este día llegaría», dijo Dolores, sirviendo café en delicadas tazas de porcelana. «Desde que vi tu foto en ese periódico, niña, trabajando en un evento de la mansión Montero, tienes los ojos de tu madre y la frente de Alejandro». «¿Usted sabía de mi existencia?», preguntó Lucía, sorprendida. «Siempre fui yo quien envió dinero a tu madre durante los primeros años, cuando más lo necesitaba». Dolores miró a don Alejandro con tristeza. «Lo hice a espaldas de Constanza». «Por supuesto,
Mi hermana nunca me lo habría perdonado. Necesitamos saber toda la verdad, tía, dijo don Alejandro, inclinándose hacia adelante. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Quiénes participaron en la conspiración contra Esperanza? Dolores suspiró profundamente, como si se quitara un peso que había cargado durante décadas. Todo comenzó cuando Esperanza le contó a Carmela sobre su embarazo. La pobre mujer, intentando protegerla, se lo confió a mí, pensando que yo podría interceder ante Constanza. Sus ojos se nublaron con el recuerdo. Fue un error terrible. Yo misma estaba siendo vigilada por mi hermana, quien sospechaba que yo apoyaba tu relación con Esperanza. ¿Quién se enteró primero?, preguntó Lucía. Vicente, ese hombre siempre tuvo oídos en todas partes. Dolores negó con la cabeza. Para él, era la oportunidad perfecta para forzar la unión entre su hermana Mercedes y Alejandro, una alianza que duplicaría la fortuna de ambas familias. ¿Y mi madre?, preguntó don Alejandro. Constanza enloquecía con la sola idea de tener una nieta ilegítima con sangre Montero. Ella y Vicente planearon. Dolores se detuvo, buscando las palabras. Lo llamaron un accidente necesario. Lucía contuvo la respiración. Iban a matarla. Vicente contrató a 2 hombres para interceptarla cuando regresara del colegio donde trabajaba. La emboscarían en esa carretera solitaria que ella tomaba cada día. Dolores tomó un sorbo de café para calmar sus nervios. Por suerte, Carmela se enteró y la alertó. Yo les facilité dinero y contactos para que pudiera escapar esa misma noche. ¿Y Mercedes? ¿Qué papel jugó en todo esto?, preguntó don Alejandro. Mercedes estaba enamorada de ti desde la adolescencia, Alejandro. Para ella, Esperanza era simplemente un obstáculo. Fue ella quien escribió la carta de despedida, imitando la letra de Esperanza. El silencio se instaló entre ellos, pesado como plomo. «Hay algo más», continuó Dolores, levantándose para dirigirse a un antiguo secretario de caoba. «Algo que he guardado todos estos años, esperando el momento adecuado». De un compartimento secreto, extrajo un paquete envuelto en seda. Al desdoblarlo, reveló un fajo de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Esperanza te escribió durante años, Alejandro. Cartas que Vicente interceptaba gracias a los contactos que tenía en el servicio postal. Don Alejandro tomó las cartas con manos temblorosas, reconociendo la caligrafía de Esperanza en cada sobre, fechas que abarcaban casi 10 años de silencio impuesto. También guardé esto, añadió Dolores, entregándole una fotografía, la única que pude conseguir de Esperanza embarazada. La imagen mostraba a una joven Esperanza, con un vientre pronunciado de unos 7 meses, su rostro una mezcla de tristeza y orgullo mientras acariciaba su abdomen. Al reverso, con letra temblorosa, había escrito: «Para que Alejandro conozca algún día lo que nunca pudo ver, su hija, creciendo dentro de mí». Don Alejandro no pudo contener las lágrimas. Lucía, sobrepasada por la emoción, se acercó para mirar la fotografía, viendo por primera vez a su madre embarazada de ella. «¿Por qué no vino a usted cuando fingió su muerte?», preguntó Lucía a Dolores. «Lo intentó. Me envió una carta codificada, pero para entonces yo estaba enferma, hospitalizada por varios meses. Cuando pude responder, su rastro había desaparecido completamente». «Tía», don Alejandro recuperó la compostura. «Necesito tu ayuda para encontrarla y para enfrentar a Vicente. Ten cuidado, Alejandro. Vicente es más peligroso ahora que entonces. Ha construido un imperio en las sombras, con conexiones en lugares que no imaginas. No me importa. Me quitó 24 años con mi hija y con la mujer que amaba. Pagará por ello». Al salir de la casa de Dolores, con un paquete de cartas y nuevas pistas sobre el paradero de Esperanza, ninguno notó el auto negro estacionado a media cuadra, ni al hombre que fotografiaba discretamente su encuentro. De regreso en la mansión, encontraron a Elena esperándolos. Su rostro, normalmente inexpresivo, mostraba signos de perturbación. «Papá, necesito hablar contigo», dijo con urgencia inusual. «A solas. Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a Lucía», respondió don Alejandro. Elena dudó, pero finalmente asintió. «Escuché a Arturo hablando con el tío Vicente por teléfono. Mencionó algo sobre encargarse del problema definitivamente y asegurarse de que nunca aparezca». Don Alejandro y Lucía intercambiaron miradas de alarma. «¿Estás segura? ¿Completamente? ¿Y hay más?». Elena se acercó, bajando la voz. «Mencionaron un lugar,
una casita cerca de Zihuatanejo. Dijeron que ella ya no estaría segura allí. El corazón de don Alejandro dio un vuelco. Zihuatanejo. Esperanza siempre había soñado con vivir junto al mar. Elena, ¿por qué me cuentas esto? Creí que estarías del lado de tu hermano en este asunto. La joven miró a Lucía directamente por primera vez. Mamá me contó todo antes de morir. Me hizo prometer que si algún día aparecía la hija de Esperanza, intentaría reparar el daño que nuestra familia había causado. Sus ojos se humedecieron ligeramente. No estoy lista para llamarte hermana, Lucía, pero tampoco quiero ser cómplice de más injusticias. Aquella noche, mientras Lucía releía el diario de su madre, don Alejandro abrió la primera de las cartas interceptadas. Palabras de amor, de dolor, de esperanza persistente se desplegaron ante él, revelando el alma de la mujer que nunca había dejado de amar. En una de las cartas, fechada apenas un año después de su separación, Esperanza escribía: «Nuestra hija, a quien llamé Lucía, luz, porque ilumina mis días más oscuros, tiene tus mismos ojos cuando sonríe. A veces me mira con tal intensidad que siento que eres tú quien me observa a través de ella. Le cuento historias sobre ti cada noche, sobre el hombre valiente y bueno que es su padre, para que nunca crezca creyendo que no la amaste. Algún día, cuando sea seguro, encontraré la manera de que la conozcas. Mientras tanto, guardo este amor como un tesoro secreto, protegido por la distancia pero nunca disminuido por ella». Al amanecer, don Alejandro había tomado una decisión. Era hora de enfrentar directamente a Vicente Villarreal. La antigua casa de campo de los Montero descansaba entre colinas boscosas a 1 hora de la Ciudad de México, abandonada por años. Conservaba ese aire melancólico de los lugares donde alguna vez hubo felicidad. Era aquí donde el joven Alejandro había pasado veranos enteros, donde había soñado con un futuro diferente al que la tradición familiar había trazado para él. Y era aquí donde Vicente Villarreal había decidido destruir las últimas evidencias físicas que podrían vincularlo con la desaparición de Esperanza. «Asegúrate de que no quede nada», ordenó por teléfono mientras su chofer se dirigía a la propiedad. «Especialmente los documentos en la caja fuerte del despacho. Nadie debe encontrarlos jamás». Al otro lado de la línea, uno de sus hombres confirmaba la orden. Vicente cortó la comunicación y contempló el paisaje a través de la ventanilla. A sus 65 años, se había convertido en uno de los empresarios más influyentes de México, con conexiones políticas que lo hacían prácticamente intocable. Todo gracias a su visión estratégica, la fusión de las familias Villarreal y Montero, un imperio que podría desmoronarse si Esperanza reaparecía. «Date prisa», urgió a su chofer. «Quiero supervisar personalmente la operación». Mientras tanto, en la mansión Montero, Lucía examinaba los resultados del ADN que don Alejandro había solicitado con urgencia. El documento, recién entregado por un laboratorio privado, confirmaba sin lugar a duda lo que sus corazones ya sabían: una compatibilidad paternal del 99,9%. «Es oficial», dijo, extendiendo el papel hacia don Alejandro. «Científicamente, soy tu hija». Don Alejandro apenas miró el documento. «No necesitaba un papel para saberlo, Lucía. Lo veo en tus ojos cada día». El momento fue interrumpido por una llamada urgente. Tía Dolores, con voz agitada, casi irreconocible. «Alejandro, he descubierto algo terrible. Vicente ha ordenado quemar la casa de campo. Hay documentos allí, pruebas». El sonido de su respiración entrecortada transmitía pánico. Entre los papeles de Constanza, encontré referencias a una caja fuerte oculta en el despacho de la casa. Contenía documentos sobre todo, recibos, nombres de los hombres contratados para amenazar a Esperanza, incluso fotografías que usaron para vigilarla durante años. «¿Cómo sabes que planea quemarla?» Elena me llamó. Escuchó a Arturo hablando con Vicente. Don Alejandro colgó y se volvió hacia Lucía, explicándole rápidamente la situación. «Voy para allá», dijo, tomando su saco. «Tú quédate aquí donde es seguro». «De ninguna manera», respondió Lucía con determinación. «Si hay pruebas sobre lo que le hicieron a mi madre, quiero estar presente cuando las encuentres». No había tiempo para discutir. En menos de 20 minutos, el auto de don Alejandro recorría a toda velocidad la carretera hacia la casa de campo, con Lucía a su lado y el chofer de confianza al volante. Lo que ninguno sabía era que tía Dolores, anticipándose a las acciones de Vicente, ya había llegado a la propiedad. La anciana,
Movida por la culpa acumulada de décadas de silencio, se había propuesto salvar las evidencias a toda costa. Cuando Vicente arribó a la casa, se sorprendió al encontrar la puerta principal abierta. «Quédate aquí», ordenó a su chofer mientras extraía una pequeña pistola de la guantera, «y mantén el motor encendido». El interior de la casa estaba en penumbras. Con el polvo acumulado flotando como fantasmas al paso de Vicente, avanzó cautelosamente por el pasillo principal. Escuchando atentamente, un ruido proveniente del despacho lo alertó. «¿Quién anda ahí?», demandó, levantando el arma. «Muéstrate». Para su asombro, fue Dolores quien emergió de entre las sombras. «Nunca pensé que caerías tan bajo, Vicente», dijo ella con una calma que contrastaba con la situación. «Quemar una casa histórica para ocultar tus crímenes. Dolores». Vicente bajó ligeramente el arma. «¿Qué haces aquí? Este lugar está abandonado. Es peligroso para una mujer de tu edad. Deja la hipocresía. Sé por qué has venido». Dolores sostenía un maletín antiguo. «Y llegas tarde. Ya tengo lo que buscabas». Los ojos de Vicente se estrecharon, fijándose en el maletín. «Entrégame eso, Dolores. Son documentos familiares privados. No te pertenecen. Tampoco te pertenecía el futuro de Esperanza y Alejandro. Pero eso no te impidió destruirlo». Dolores dio un paso hacia la puerta. «Estos papeles irán directamente a manos de un juez. Es hora de que pagues por lo que hiciste». El rostro de Vicente se transformó. La máscara de civilidad cayó, revelando al hombre despiadado que realmente era. «No saldrás de aquí con eso», amenazó, levantando nuevamente la pistola. «¿Vas a matarme también, Vicente? ¿Añadir otro crimen a tu lista?». La tensión del momento fue rota por el sonido de un motor aproximándose. Vicente se distrajo momentáneamente, oportunidad que Dolores aprovechó para empujarlo con una fuerza sorprendente para su edad y correr hacia la puerta trasera. «¡Deténla!», gritó Vicente a sus hombres, que comenzaban a entrar a la casa. En ese preciso instante, el automóvil de don Alejandro frenaba bruscamente frente a la entrada principal. Al ver a los hombres de Vicente, el escenario quedó claro inmediatamente. «Quédate en el auto», ordenó a Lucía, pero ella ya había abierto la puerta. Lo que siguió fueron momentos de confusión. Dolores emergió por un costado de la casa, corriendo con el maletín firmemente aferrado contra su pecho. Los hombres de Vicente la perseguían. Don Alejandro corrió hacia ella para protegerla. Vicente, viendo que su plan se desmoronaba, tomó una decisión desesperada. Extrajo un encendedor de su bolsillo y, con mano temblorosa por la rabia, prendió fuego a las cortinas polvorientas del salón principal. «Si no puedo tener las pruebas, nadie las tendrá», gritó mientras el fuego comenzaba a extenderse con alarmante rapidez por la casa reseca. «Tía Dolores». Don Alejandro logró alcanzarla, protegiéndola con su cuerpo de los hombres que los perseguían. «Al auto, rápido». Lucía corrió hacia ellos, ayudando a la anciana a avanzar más rápido. El fuego, alimentado por décadas de madera sin tratar y muebles antiguos, devoraba la casa a una velocidad aterradora. «Vicente sigue adentro», gritó Dolores. Don Alejandro dudó solo un segundo antes de intentar regresar, pero una explosión, probablemente algún tanque de gas olvidado, sacudió la estructura, haciendo imposible el retorno. «Papá, no». Lucía lo sujetó con fuerza del brazo. Era la primera vez que lo llamaba así. La palabra tuvo el efecto de un ancla, devolviéndolo a la realidad. Su deber estaba con su hija, con Dolores, con el futuro que aún podían recuperar. Mientras se alejaban en el auto, vieron salir a Vicente por una ventana lateral, tosiendo y cubierto de hollín, pero vivo. Sus ojos se encontraron con los de don Alejandro a través de la distancia, una mirada cargada de odio y promesas de venganza. Ya a salvo, varios kilómetros lejos de la casa en llamas, Dolores abrió el maletín que había rescatado. Contenía exactamente lo que había prometido: documentos que probaban la conspiración, recibos de pagos a matones, fotografías de vigilancia a Esperanza durante años, incluso la carta original que ella había escrito a Alejandro, muy diferente a la falsificación que él recibió. «Esto es suficiente para hundirlo legalmente», dijo don Alejandro, revisando los papeles. «Hay algo más». Dolores extrajo un sobre amarillento del fondo del maletín. «Encontré esto entre los documentos. Es difícil de ver,
Dentro había fotografías de Esperanza con una niña pequeña, Lucía, tomadas a distancia, con fechas que abarcaban años. Vicente las había estado vigilando todo ese tiempo, esperando el momento en que Esperanza intentara contactar a Alejandro. La última fotografía, fechada apenas 3 años atrás, mostraba a Esperanza en un hospital. Es de cuando supuestamente murió, susurró Lucía, tocando la imagen con dedos temblorosos. Mira el fondo, indicó Dolores. Ese no es un hospital mexicano, es en Costa Rica. Creo que fingió una enfermedad terminal, se internó y luego desapareció, cambiando nuevamente de identidad. Don Alejandro estudiaba la imagen con intensidad. Si Vicente la siguió hasta allí, la ha estado buscando desde entonces, completó Dolores. Por eso el repentino interés en destruir estas pruebas. Debe estar cerca de encontrarla. Mientras regresaban a la ciudad, con la evidencia que podría finalmente llevar a Vicente ante la justicia, una sola pregunta quedaba pendiente. ¿Dónde estaba Esperanza ahora? La respuesta, sin que ellos lo supieran, estaba más cerca de lo que imaginaban. El incendio en la casa de campo ocupó las primeras planas de los periódicos locales al día siguiente. Incendio destruye propiedad histórica de los Montero, rezaban los titulares, aunque afortunadamente no mencionaban la presencia de Vicente Villarreal en el lugar. Don Alejandro, Lucía y Dolores habían acordado no presentar inmediatamente los documentos recuperados a las autoridades. Necesitaban un plan más sólido para enfrentar a Vicente, cuya influencia podría fácilmente neutralizar cualquier acusación. Lo primero es encontrar a tu madre, dijo don Alejandro a Lucía, mientras desayunaban en el jardín privado de la mansión. Una vez que esté a salvo, iremos por Vicente con todo el peso de la ley. ¿Y cómo la encontraremos?, preguntó Lucía. Si ha estado escondiéndose durante años, no será fácil. Tal vez haya algo más en la mansión, sugirió Dolores. Mercedes guardaba muchos secretos, y no olvidemos que, según Elena, fue ella quien le confesó todo en su lecho de muerte. Don Alejandro se quedó pensativo. El despacho de Mercedes. Nunca revisé sus documentos personales después de su fallecimiento. No me sentía con derecho a hacerlo. El despacho de Mercedes, ubicado en el ala este de la mansión, permanecía intacto desde su muerte. Una habitación elegante pero sobria, con paredes cubiertas de libros y un escritorio de caoba que había pertenecido a su padre. Parece que nunca entró nadie después de su fallecimiento, comentó Lucía, notando la fina capa de polvo sobre los muebles. Mercedes siempre fue muy celosa de su privacidad. Don Alejandro recorrió la habitación con la mirada. Incluso durante nuestro matrimonio, este espacio era exclusivamente suyo. Comenzaron a revisar sistemáticamente el despacho. Mientras don Alejandro examinaba los documentos del escritorio, Lucía inspeccionaba los libros, buscando cualquier señal de escondites secretos. Dolores, conocedora de las costumbres de las mujeres de su generación, se dirigió directamente a un pequeño secreter junto a la ventana. Mercedes siempre usaba este mueble, comentó. Decía que había pertenecido a su abuela, con dedos ágiles a pesar de su edad. Dolores presionó un punto específico en la moldura, revelando un compartimento oculto. Las mujeres de nuestra época siempre guardábamos nuestros secretos más preciados en lugares así, explicó con una sonrisa melancólica. Del compartimento extrajo un pequeño libro encuadernado en cuero azul oscuro, un diario, a juzgar por las fechas escritas cuidadosamente en cada página. El diario de Mercedes, susurró don Alejandro, acercándose. Las primeras entradas databan de su adolescencia, reflejando los sueños típicos de una joven de la alta sociedad, pero a medida que avanzaban en su lectura, el tono cambiaba. Las páginas revelaban a una mujer atormentada por un matrimonio sin amor y por la culpa de lo que había hecho para conseguirlo. 10 de marzo, 1999, Vicente asegura que fue necesario, que Esperanza nunca habría dejado que Alejandro cumpliera con su deber familiar, pero no puedo dejar de pensar en su rostro cuando le entregué la carta falsa, el dolor en sus ojos. ¿Cómo pude participar en algo así? Y ahora, sabiendo que está embarazada, me siento monstruosa. Vicente dice que ella eligió irse, pero ambos sabemos que no tuvo opción. Lucía contuvo la respiración al leer la confirmación explícita de lo que ya sabían. Don Alejandro, por su parte, parecía cada vez más pálido. Las entradas siguientes documentaban los remordimientos crecientes de Mercedes, su depresión posparto después del nacimiento de Arturo,
su desesperación silenciosa al ver cómo Alejandro nunca llegó a amarla, pero fue una entrada reciente, fechada apenas unas semanas antes de su muerte, la que los dejó sin aliento. 15 de junio 2022. Vicente ha encontrado a Esperanza, después de todos estos años, cuando creí que al menos ella y su hija estaban a salvo. Dice que va a solucionar el problema definitivamente. Tengo miedo de lo que eso significa. No puedo irme de este mundo con más culpa sobre mis hombros. He hablado con Elena. Le he contado toda la verdad. Es la única que puede entender. Arturo está demasiado influenciado por Vicente. He dejado preparado un sobre con toda la información que he podido reunir sobre Esperanza. Lo guardé donde Vicente nunca pensaría en buscar, en la bóveda familiar, dentro del ataúd vacío preparado para mí. Una última ironía, que la verdad descanse junto a mis restos. También he dejado instrucciones para Carmela. Si algún día la hija de Esperanza aparece, ella sabrá qué hacer. El anillo eventualmente encontrará su camino de regreso. Como siempre supe que pasaría. El ataúd, murmuró don Alejandro. Mercedes está enterrada en el mausoleo familiar del Panteón Francés. ¿Dice que dejó información sobre mi madre en su propio ataúd?, preguntó Lucía, incrédula. No en el que usaron para enterrarla, sino en el que tenían preparado, explicó Dolores. Es costumbre en algunas familias tradicionales tener ataúdes listos para los miembros mayores. Se guardan en la bóveda familiar. Don Alejandro miró su reloj. Podemos ir ahora mismo. Tengo las llaves del mausoleo. Antes de que pudieran salir, la puerta del despacho se abrió de golpe. Arturo entró, su rostro contorsionado por la rabia. Así que aquí estaban, revisando las cosas de mi madre como vulgares ladrones. Arturo, don Alejandro intentó mantener la calma. Hay cosas que necesitas saber. ¿Qué cosas? Que estás destruyendo el legado de nuestra familia por esta advenediza, escupió, señalando a Lucía. ¿Crees que no sé quién es ella realmente? Entonces sabes que es mi hija, respondió don Alejandro con firmeza. Tu media hermana. No es mi hermana, gritó Arturo. Es la hija de una mujer que intentó aprovecharse de ti, de nuestro apellido, de nuestra fortuna. Arturo, eso no es cierto, intervino Dolores. Tu madre confesó todo antes de morir. Ella participó en la conspiración contra Esperanza. Cállate. Arturo temblaba visiblemente. Mi madre me contó la verdad. Me dijo que protegiera a papá de su propia debilidad, que esa mujer solo quería su dinero, que la hija probablemente ni siquiera era suya. Don Alejandro extrajo del bolsillo de su saco el informe de ADN. Es mi hija, Arturo. La ciencia no miente. Por un breve instante, Arturo pareció desmoronarse. Luego su expresión se endureció nuevamente. El tío Vicente tenía razón. Estás cegado por un romanticismo patético. Su voz se tornó fría, calculadora. ¿Crees que no sé lo que planean? ¿Buscar a esa mujer? ¿Traerla de vuelta? ¿Compartir la fortuna familiar con ella y su bastarda? No te atrevas a hablar así de mi madre. Lucía dio un paso adelante, enfrentándolo. Tu madre es una oportunista que ha estado manipulándote toda tu vida, replicó Arturo con desprecio. ¿Sabes siquiera si realmente está muerta? ¿O fue solo otro de sus trucos para manipular la situación? La pregunta golpeó a Lucía como una bofetada, a pesar de lo que habían descubierto. Escucharlo de boca de Arturo lo hacía más real, más doloroso. Arturo, basta, ordenó don Alejandro. Esta familia ha vivido demasiadas mentiras. Es hora de la verdad, te guste o no. ¿Y qué piensas hacer? Desheredarme, darle mi lugar a ella. Arturo señaló a Lucía con desprecio. Lo que voy a hacer es encontrar a Esperanza y asegurarme de que Vicente pague por lo que hizo. Después, esta familia decidirá su futuro basándose en la verdad, no en mentiras. Arturo soltó una risa seca. Ya es tarde para eso, papá. El tío Vicente ya está en camino a Zihuatanejo. Parece que tu preciosa Esperanza no era tan lista después de todo. Dejó un rastro que él ha seguido durante años. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Don Alejandro palideció. ¿Cuándo salió hacia allá? Esta mañana, respondió Arturo con una sonrisa maliciosa. Dijo que se encargaría del problema de una vez por todas. No había tiempo que perder. Don Alejandro tomó el diario de Mercedes y se dirigió rápidamente hacia la puerta, seguido por Lucía y Dolores. Arturo, dijo,
deteniéndose brevemente. Aún estás a tiempo de elegir el lado correcto de esta historia. No cometas los mismos errores que tu madre. Pero Arturo ya había sacado su teléfono, marcando apresuradamente. Tío Vicente, salieron hacia el cementerio. Creo que Mercedes dejó información sobre ella en el mausoleo familiar. Mientras se alejaban en el auto, don Alejandro tomó una decisión. Carmela debe saberlo todo. Ella mantuvo contacto con Esperanza durante años. Si alguien puede advertirle sobre Vicente, es ella. El Panteón Francés de la Ciudad de México parecía un fragmento de Europa trasplantado a suelo mexicano. Tumbas elaboradas, ángeles de mármol y mausoleos imponentes se extendían bajo la sombra de árboles centenarios. En uno de los rincones más exclusivos se alzaba el mausoleo de los Montero, una estructura neoclásica con columnas de granito y una puerta de hierro forjado. Don Alejandro abrió la pesada puerta con una llave antigua que siempre llevaba consigo. El interior, fresco y silencioso, albergaba los restos de generaciones de Monteros. Placas de mármol cubrían nichos en las paredes, mientras que el centro estaba dominado por 2 sarcófagos, el de doña Constanza y el reciente de Mercedes. ¿Dónde estaría el ataúd vacío?, preguntó Lucía, mirando a su alrededor con aprensión. En la cámara inferior, respondió don Alejandro, dirigiéndose hacia una pequeña escalera al fondo del mausoleo. Es donde se guardan los ataúdes preparados para los miembros vivos de la familia. La cámara inferior, apenas iluminada por la luz que se filtraba desde arriba, contenía 3 ataúdes de madera oscura. Uno de ellos, el más elaborado, tenía una placa de plata que rezaba: Mercedes Villarreal de Montero. Es este, indicó don Alejandro, acercándose con reverencia. El ataúd no estaba sellado. Al levantar la tapa, encontraron un interior tapizado en seda azul y, sobre ella, un sobre manila sellado con el emblema de los Villarreal. Don Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Contenía varios documentos, fotografías y una carta manuscrita dirigida a él. «Es de Mercedes», murmuró, reconociendo la caligrafía. La carta, fechada 2 semanas antes de su muerte, comenzaba con una confesión directa. «Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. No pido tu perdón, pues lo que hice no tiene justificación. Solo puedo ofrecerte la verdad completa, algo que debí darte hace 24 años. Esperanza nunca te abandonó. Fue obligada a huir bajo amenazas de muerte, no solo hacia ella, sino hacia la hija que llevaba en su vientre. Mi hermano Vicente, con la complicidad de tu madre y la mía propia, orquestó todo. La carta de despedida la escribí yo, imitando su letra lo mejor que pude. Lo hice por amor obsesivo hacia ti, un amor que nunca fue correspondido. Durante 24 años viví con la culpa, viendo cómo nunca llegaste a amarme como la amabas a ella, cómo mirabas a tus hijos buscando en ellos algo que solo podías encontrar en la hija que te arrebaté. Esperanza intentó contactarte varias veces a lo largo de los años, cartas que Vicente interceptó, llamadas que nunca llegaron a ti. Incluso una vez, cuando Lucía tenía 5 años, vino a México y te observó desde lejos en un evento benéfico. Llevaba a la niña de la mano. Vicente las descubrió y las amenazó nuevamente. Durante mi enfermedad, le confesé todo a Elena. Ella es más fuerte de lo que crees, más compasiva de lo que hemos permitido que sea. Arturo, en cambio, ha caído bajo la influencia de Vicente. Temo por lo que pueda hacer. Adjunto encontrarás la información que he podido recopilar sobre Esperanza, su último paradero conocido, los nombres falsos que ha usado, incluso fotografías recientes que Vicente guardaba en su oficina y que robé en un acto de tardío arrepentimiento. Hay algo más que debes saber, según mis investigaciones. Esperanza no está muerta. Fingió su fallecimiento hace 3 años cuando Vicente estaba cerca de encontrarla nuevamente. Creó otra identidad y se trasladó a un pequeño pueblo costero cercano a Zihuatanejo. Te pido solo una cosa. Cuando la encuentres, dile que en mis últimos momentos entendí lo que es el amor verdadero. No es posesión, como creí toda mi vida, sino libertad. Quizás algún día Lucía pueda perdonar el daño que causé a su familia. Yo nunca pude perdonarme, Mercedes. El silencio en la cámara era tan denso que podía palparse. Don Alejandro terminó de leer con la voz quebrada, mientras Lucía luchaba por contener las lágrimas.
Aquí hay fotografías, dijo Dolores, extrayendo varias imágenes del sobre, y un mapa con una ubicación marcada. Las fotografías mostraban a una mujer de unos 45 años, con el cabello teñido de castaño claro en lugar del negro intenso que Lucía recordaba. Sus rasgos habían cambiado sutilmente, pero los ojos, esos ojos verdes imposibles de ocultar, seguían siendo inconfundiblemente los de Esperanza. Mi madre, susurró Lucía, acariciando la imagen con dedos temblorosos. Se ve tan diferente, pero es ella. El pueblo se llama Playa Escondida, observó don Alejandro, estudiando el mapa. Es una pequeña comunidad pesquera cerca de Zihuatanejo. Aquí dice que trabaja como voluntaria en un centro comunitario bajo el nombre de Isabel Marín. Un sonido en la parte superior del mausoleo los alertó. Pasos pesados y el chirrido de la puerta de hierro. «Papá», la voz urgente de Elena resonó desde arriba. «Están ahí abajo, rápido». Subieron apresuradamente para encontrar a Elena con expresión alarmada. Arturo llamó a Vicente, dijo sin preámbulos. Le dijo dónde estaban y lo que buscaban. Viene hacia acá con sus hombres. «¿Cómo lo sabes?», preguntó don Alejandro. «Porque escuché su conversación. Y porque...» Elena dudó un momento. «Porque le he estado siguiendo los pasos desde que mamá me confesó todo antes de morir. Me hizo prometerle que si algún día tenía la oportunidad de reparar el daño, lo haría». Don Alejandro miró a su hija con renovada admiración. «¿Por qué no dijiste nada antes?». «Porque necesitaba pruebas contra Vicente. Evidencia sólida». Elena extrajo una pequeña grabadora de su bolso. Como esta, una conversación donde admite explícitamente lo que hizo a Esperanza y lo que planea hacerle ahora que cree saber dónde está. «Debemos irnos», urgió Dolores. Vicente no se detendrá ante nada. Salieron rápidamente del mausoleo. Dirigiéndose al auto, mientras se alejaban, vieron un vehículo negro entrando al cementerio a toda velocidad. «Es él», confirmó Elena. Ya en la mansión, don Alejandro convocó a su equipo legal, mientras Carmela les revelaba el último secreto. «La señorita Esperanza me contactó hace 3 semanas», confesó la anciana, «para sorpresa de todos. Después de años sin comunicación, me dijo que sentía que era el momento de la verdad, que el anillo finalmente había cumplido su propósito». «¿Te dijo dónde está?», preguntó Lucía esperanzada. «No exactamente, por seguridad, pero mencionó que podría encontrarla donde el mar besa la tierra y las estrellas tocan el agua». Carmela sonrió ante la confusión en sus rostros. «Es un acertijo. Era una frase que usaban entre ustedes», explicó, mirando a don Alejandro. «Un lugar especial». Los ojos de don Alejandro se iluminaron con reconocimiento. «La cala del astrolabio», murmuró. «Una pequeña playa escondida cerca de Zihuatanejo donde llevé a Esperanza una vez. Hay una formación rocosa que, vista desde cierto ángulo, parece que las estrellas se sumergen en el agua. Vicente se dirige a Playa Escondida», dijo Elena. «Pero si ella no está allí, tenemos que llegar primero a la cala», concluyó don Alejandro, «antes que él descubra su error». En ese momento, el abogado de la familia entró al despacho con un sobre sellado. «Don Alejandro, el notario ha autorizado la lectura anticipada del testamento de la señora Mercedes, como solicitó. Dice que es urgente dado los acontecimientos recientes». Todos guardaron silencio mientras el abogado rompía el sello y extraía el documento. Lo que leyó dejó a todos estupefactos. «Yo, Mercedes Villareal de Montero, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad, además de las disposiciones estándar para mis hijos. Deseo hacer una confesión formal y legal. Participé activamente en la separación de Alejandro Montero y Esperanza Valdés hace 24 años. Junto con mi hermano Vicente Villareal y doña Constanza Montero, amenazamos de muerte a Esperanza, la obligamos a huir y ocultamos la existencia de su hija, Lucía, fruto de su relación con Alejandro. Falsifiqué una carta de despedida imitando la letra de Esperanza, intercepté comunicaciones dirigidas a Alejandro y mantuve esta conspiración en secreto durante todo nuestro matrimonio. Como acto de restitución final, lego la suma de 5 millones de pesos a Lucía Fuentes, hija biológica de Alejandro Montero y Esperanza Valdés, y solicito formalmente que se inicie una investigación criminal contra mi hermano, Vicente Villareal,
por sus acciones en este asunto, incluyendo amenazas de muerte, chantaje y persecución continuada. El silencio que siguió fue roto por un sollozo ahogado de Arturo, quien había entrado silenciosamente y escuchado la confesión de su madre. «No puede ser verdad», murmuró. «Mi madre no pudo haber hecho algo así». Don Alejandro se acercó a su hijo. «Lo fue, Arturo, y ahora tenemos que hacer lo correcto». «¿Qué es lo correcto?», preguntó con amargura. «Destruir todo lo que nuestra familia ha construido». «Lo correcto es la verdad», respondió don Alejandro con firmeza. «Y la verdad es que tu hermana ha estado separada de su familia durante 24 años. Es hora de reunirnos». Esa misma noche, mientras Vicente volaba hacia Zihuatanejo siguiendo una pista falsa, don Alejandro, Lucía, Elena y Carmela abordaban un avión privado hacia el mismo destino. Pero con el verdadero mapa hacia Esperanza en sus manos, el amanecer despuntaba sobre la costa del Pacífico, cuando el avión privado de los Montero aterrizó en el pequeño aeropuerto de Zihuatanejo. El aire cálido, cargado de sal y humedad, recibió a los viajeros con esa particular bienvenida tropical que parece abrazar la piel. «Han pasado 25 años desde la última vez que estuve aquí», murmuró don Alejandro mientras descendían por la escalerilla. Sus ojos recorrieron el horizonte, buscando la línea donde el mar besaba al cielo, como si pudiera encontrar a Esperanza en esa distancia. «¿Viniste con mi madre?», preguntó Lucía. «Sí, fue nuestro último viaje juntos». Su voz se tiñó de nostalgia. «Una semana antes de que desapareciera, aquí fue donde le di el anillo». El chofer que los esperaba los condujo por carreteras costeras que serpenteaban entre colinas cubiertas de vegetación exuberante. Lucía observaba el paisaje con una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Realmente vería a su madre después de creerla muerta durante 3 años? ¿Cómo sabremos que Vicente no nos ha seguido?, preguntó Elena, mirando constantemente por la ventanilla trasera. «Tengo contactos vigilando sus movimientos», respondió don Alejandro. «Según el último informe, su avión aterrizó hace 1 hora. Se dirige a Playa Escondida, al centro comunitario donde supuestamente trabaja Isabel Marín. Eso nos da algo de tiempo», comentó Carmela, «pero no mucho. Vicente no tardará en descubrir que ha seguido una pista falsa». Después de casi 1 hora de viaje, el vehículo se detuvo en lo que parecía ser el final del camino. Ante ellos se extendía un sendero estrecho que descendía entre la vegetación hacia la costa. «A partir de aquí tenemos que caminar», explicó don Alejandro. «La cala del Astrolabio solo es accesible a pie. El sendero, apenas visible entre la maleza, parecía salido de un cuento. Flores tropicales en tonos imposibles flanqueaban el camino, mientras el rumor distante del mar crecía con cada paso que daban. 15 minutos después, el bosque se abrió repentinamente, revelando una pequeña cala perfectamente protegida por formaciones rocosas a ambos lados. La playa, de arena blanca y agua turquesa, estaba completamente desierta, excepto por una pequeña cabaña de madera situada en lo alto de una suave pendiente. Desde allí, el ocupante tendría una vista perfecta de cualquier embarcación o visitante que se aproximara. «Allí», señaló don Alejandro, su voz apenas un susurro. En la distancia, una figura femenina salía de la cabaña. Incluso a esa distancia, el corazón de Lucía reconoció a su madre. Comenzó a avanzar rápidamente por la arena, dejando atrás a los demás. Esperanza, ahora con el cabello castaño claro y más corto de lo que Lucía recordaba, se detuvo al borde de la pendiente. Por un instante pareció no reconocer a los visitantes. Luego, cuando Lucía se acercó lo suficiente, sus ojos se abrieron con incredulidad. Lucía, su voz, llevada por la brisa marina, llegó como una caricia. «Mi niña». «¿Cómo?». Lucía corrió los últimos metros, lanzándose a los brazos de su madre. El impacto casi las hizo caer, pero se mantuvieron en pie, aferradas una a la otra como si temieran que cualquier separación pudiera ser nuevamente de años. «Te creí muerta», sollozó Lucía. «Te lloré durante 3 años, mamá». «Lo sé, mi amor, lo sé». Esperanza acariciaba su cabello con manos temblorosas. «Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero Vicente había vuelto a encontrarnos. Amenazó con hacerte daño si yo intentaba contactar a tu padre. ¿Cómo supiste que lo encontraría?».
Esperanza sonrió a través de las lágrimas. El anillo. Siempre supe que te llevaría a él eventualmente. Sus ojos se elevaron entonces, más allá de Lucía, hacia la figura que se aproximaba lentamente por la playa. 24 años habían pasado desde la última vez que vio a Alejandro Montero, pero lo reconocería en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Alejandro. El nombre salió como una oración. Él se detuvo a unos metros, como si temiera que se tratara de una ilusión que podría desvanecerse si se acercaba demasiado. Esperanza. Su voz, grave y emocionada, transmitía más que 1000 palabras. Lentamente, dieron los pasos que los separaban. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, ambos levantaron una mano simultáneamente, tocando el rostro del otro con veneración. «Has envejecido bien», susurró ella, trazando suavemente las arrugas en sus sienes. «Y tú sigues siendo la mujer más hermosa que he visto jamás», respondió él. El momento íntimo fue interrumpido por la llegada de Elena y Carmela. Esperanza miró con sorpresa a la joven. «Esta es Elena», presentó don Alejandro. «Mi hija con Mercedes». Esperanza observó a la muchacha, buscando en sus rasgos los de la mujer que había sido instrumento de su separación. «Te pareces a tu padre», dijo finalmente, extendiendo una mano hacia ella. «Tienes sus ojos», Elena, visiblemente nerviosa, estrechó su mano. «Mi madre me contó todo antes de morir. Me pidió que ayudara a reparar el daño si algún día tenía la oportunidad». La tensión del momento fue aliviada por el abrazo cálido que Carmela dio a Esperanza. «Mi niña», sollozó la anciana, «por fin estamos todos juntos, dentro de la sencilla pero acogedora cabaña». Esperanza les explicó cómo había fingido su muerte hace 3 años. Vicente comenzó a frecuentar el pueblo donde vivíamos. Al principio no lo reconocí. Habían pasado tantos años, pero un día lo escuché preguntar específicamente por mí, usando mi nombre real. Esperanza sirvió tazas de té mientras hablaba. Supe entonces que debía desaparecer completamente. Planifiqué mi enfermedad. Me interné en un hospital de Costa Rica y después, con documentos falsos, vine aquí. «¿Por qué aquí?», preguntó Lucía. «Porque fue el lugar donde fui más feliz», respondió Esperanza, mirando a don Alejandro. «Donde recibí el anillo que finalmente nos ha reunido». Don Alejandro tomó su mano por encima de la mesa. «Vicente sigue buscándote. En este momento está en Playa Escondida, siguiendo la pista falsa que Mercedes dejó. No tardará en descubrir que no estoy allí», dijo Esperanza con preocupación. «Esta vez es diferente», intervino Elena. «Tenemos pruebas contra él, documentos, grabaciones, incluso la confesión legal de mi madre en su testamento. Ya contacté a las autoridades», añadió don Alejandro. «Con la evidencia que tenemos, Vicente será arrestado en cuanto regrese a la Ciudad de México». Esperanza negó con la cabeza. «No conoces a Vicente como yo. No se detendrá hasta encontrarme, sin importar las consecuencias». Como confirmando sus palabras, el sonido de un motor interrumpió la conversación. Todos se asomaron a la ventana para ver una lancha rápida acercándose a la cala. «Es él», susurró Esperanza, palideciendo. «Siempre tiene un plan B». Don Alejandro actuó rápidamente. «Elena, tú y Carmela lleven a Esperanza por el sendero trasero. Lucía y yo nos quedaremos para distraerlo». «No». Esperanza sujetó su brazo con fuerza. «No volveré a separarme de ustedes. Enfrentemos esto juntos, como familia». La determinación en su mirada no admitía discusión. Por primera vez en 24 años, la familia Montero Valdés estaría unida contra la amenaza que había intentado destruirlos, cuando Vicente desembarcó en la playa. Acompañado por 2 hombres de aspecto intimidante, se sorprendió al encontrar a Esperanza esperándolo en la entrada de la cabaña, con don Alejandro, Lucía, Elena y Carmela flanqueándola. «Vaya reunión familiar tan conmovedora», dijo con una sonrisa fría. «Lástima que tenga que interrumpirla. Se acabó». «Vicente», respondió don Alejandro, «las autoridades ya tienen toda la evidencia sobre lo que hiciste. Amenazas, chantaje, intento de homicidio». «¿Evidencia?». Vicente rió con desdén. «¿Crees que me importa? He manejado jueces y fiscales toda mi vida». «Esta vez es diferente», intervino Elena. «La confesión de mi madre está protocolizada ante notario, y yo personalmente te grabé admitiendo todos tus crímenes». Por primera vez,
Vicente pareció dudar. Sus ojos se estrecharon, evaluando la situación. Deberías haberte quedado muerta, Esperanza. Escupió finalmente. Habría sido más sencillo para todos. Más sencillo para ti, querrás decir, respondió ella con dignidad. Durante 24 años viví con miedo, separada del hombre que amaba, ocultándole a mi hija la verdad sobre su padre, pero ya no más, Vicente, ya no tengo miedo. En ese preciso instante, el sonido de hélices de helicóptero quebró la tensión del momento. Una voz amplificada resonó sobre la playa. Vicente Villarreal, estamos autorizados a detenerlo por múltiples cargos de amenazas, chantaje y conspiración para homicidio. Sus acompañantes deben deponer las armas inmediatamente. Los hombres de Vicente, viendo que la situación se había vuelto contra ellos, soltaron las armas que llevaban ocultas. Vicente, sin embargo, mantuvo su postura desafiante hasta el último momento. Esto no ha terminado, amenazó mientras los agentes lo esposaban. Una familia construida sobre mentiras nunca prosperará. Te equivocas, respondió don Alejandro, abrazando protectoramente a Esperanza y Lucía. Nuestra familia fue separada por mentiras, pero ha sido reunida por la verdad, y esta vez, nada volverá a separarnos. Mientras el helicóptero se alejaba con Vicente a bordo, la familia permaneció unida en la playa, observando cómo el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el mar de dorados y cobrizos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, aún procesando los acontecimientos de las últimas horas. Esperanza tomó su mano y la de don Alejandro, formando un círculo con Elena y Carmela. Ahora comenzamos de nuevo, juntos. El anillo de esmeraldas brillaba en su dedo, finalmente de vuelta donde pertenecía. Un año había transcurrido desde el dramático encuentro en la cala del Astrolabio. La mansión Montero, antaño símbolo de rigidez y tradición, se había transformado en un espacio de reconciliación y nuevos comienzos. Sus jardines, normalmente reservados para eventos exclusivos, hoy albergaban una ceremonia íntima, pero profundamente significativa. Bajo el antiguo ahuehuete, testigo silencioso de generaciones de secretos familiares, se había dispuesto un pequeño altar decorado con bugambilias y orquídeas blancas. Sillas blancas formaban un semicírculo, ocupadas por un puñado de personas selectas, amigos cercanos, unos pocos familiares, y aquellos que habían sido fundamentales en la reunión de esta familia fragmentada. Don Alejandro, impecable en un traje claro, esperaba junto al altar con una mezcla de nerviosismo y felicidad que lo hacía parecer décadas más joven. A su lado, Lucía, radiante en un vestido color marfil, sostenía un pequeño cojín donde reposaba el anillo de esmeraldas y diamantes que había iniciado todo. ¿Estás nervioso?, susurró Lucía a su padre. Como un adolescente, confesó él con una sonrisa. 24 años esperando este momento, y aún siento que podría desmayarme. Lucía apretó su mano. La relación entre padre e hija se había consolidado durante el último año, superando la incomodidad inicial para dar paso a un vínculo profundo, como si el tiempo perdido los hubiera hecho valorar cada momento compartido con intensidad adicional. La suave melodía de un cuarteto de cuerdas anunció la llegada de la novia. Todos los presentes se pusieron de pie, volviéndose hacia el camino de pétalos que atravesaba el jardín. Esperanza avanzaba lentamente, vestida con un sencillo pero elegante vestido de seda color perla. Su cabello, ahora en su color negro natural, caía en suaves ondas sobre sus hombros. A su lado, como escolta improvisada, caminaba Elena. La relación entre Esperanza y la hija de Mercedes había sido quizás la más sorprendente de todas las transformaciones ocurridas. Inicialmente cauta, había florecido en un vínculo de mutuo respeto y, eventualmente, genuino cariño. Elena había encontrado en Esperanza una figura maternal diferente a la que había conocido, cálida, directa, sin las constantes expectativas sociales que habían definido su crianza. Cuando Esperanza llegó al altar, la mirada que intercambió con don Alejandro contenía 24 años de anhelo, de palabras no dichas, de momentos robados. Lucía, emocionada, se colocó entre ambos. «Estamos aquí reunidos», comenzó el oficiante, «para celebrar no solo la unión de Alejandro y Esperanza, sino el milagro de una familia que ha superado la distancia, el engaño
y el tiempo mismo para encontrarse nuevamente. La ceremonia, sencilla pero emotiva, culminó cuando Lucía entregó el anillo. Don Alejandro lo tomó con reverencia. «Este anillo», dijo, con voz embargada por la emoción, «ha recorrido un largo camino para volver a donde pertenece, como nuestro amor, Esperanza, que ha sobrevivido a todo para traernos hasta este momento». Lo deslizó en el dedo de Esperanza, quien no pudo contener las lágrimas. «El amor todo lo vence», susurró ella, leyendo el grabado interior del anillo. Entre los invitados, Carmela sollozaba silenciosamente, sosteniendo la mano de tía Dolores. Ambas mujeres, cómplices en diferentes momentos de esta historia, compartían ahora la satisfacción de ver cumplido lo que habían ayudado a proteger durante tanto tiempo. En un rincón apartado, Arturo observaba la ceremonia con expresión indescifrable. El último año había sido de dolorosa introspección para él. Inicialmente reacio a aceptar la nueva situación familiar, había sido excluido de la empresa por decisión de don Alejandro, una medida temporal pero necesaria para que reconsiderara sus acciones. Sorprendentemente, había sido Esperanza quien intercedió por él, argumentando que todas las familias merecían una oportunidad de sanar completamente. Ahora, aunque distante, Arturo había dado los primeros pasos hacia la reconciliación, comenzando por aceptar la invitación a la boda. Tras la ceremonia, durante la pequeña recepción que siguió, Lucía se acercó a él con 2 copas de champán. «Gracias por venir», dijo, ofreciéndole una copa. «Significa mucho para ellos. Y para mí». Arturo aceptó la bebida con un gesto cauto. «Aún estoy procesando todo esto», admitió. «Durante años creí una versión de la historia que resultó ser completamente falsa. El tío Vicente era muy convincente», respondió Lucía con sorprendente comprensión. «Todos fuimos manipulados a su manera. Vicente había sido condenado a 12 años de prisión por sus crímenes, las evidencias, documentos rescatados del incendio, la confesión de Mercedes, los testimonios de Dolores y Carmela y las grabaciones de Elena habían resultado abrumadoras incluso para su influyente equipo legal. «¿Cómo lo haces?», preguntó Arturo súbitamente. «¿Cómo perdonas tan fácilmente?». Lucía reflexionó un momento. «No es fácil, pero aprendí de mi madre que guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera». Sonrió levemente. «Además, técnicamente eres mi hermano. Las familias deberían mantenerse unidas. ¿No crees?». Algo en esas palabras pareció alcanzar a Arturo, que por primera vez esbozó una sonrisa genuina. Al atardecer, cuando los invitados comenzaban a retirarse, don Alejandro llamó la atención de todos con un leve tintineo en su copa. «Esperanza y yo queremos compartir algo importante con ustedes», anunció. «Más allá de esta celebración personal, hemos decidido crear algo que transforme nuestra historia de dolor en esperanza para otros». Esperanza continuó, tomando la mano de su ahora esposo. «Anunciamos la creación de la Fundación Anillo de Esperanza, dedicada a apoyar a madres solteras y niños vulnerables en todo México». Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. «Esta fundación», explicó don Alejandro, «será presidida por Lucía, quien mejor comprende las dificultades que enfrentan estas familias». Lucía, sorprendida y emocionada, se unió a sus padres mientras explicaban cómo la fundación proporcionaría apoyo legal, psicológico y económico a mujeres en situaciones similares a las que Esperanza había enfrentado. «Y hay algo más», añadió Esperanza. «La primera sede de la fundación estará en la Casa de Campo de los Montero, completamente reconstruida y transformada en un centro de apoyo». El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. El lugar que Vicente había intentado quemar para ocultar la verdad se convertiría en un faro de esperanza y nuevos comienzos. Más tarde esa noche, cuando la celebración había terminado y solo quedaba la familia, Esperanza y don Alejandro se encontraron a solas en el jardín. La luna iluminaba el anillo en su mano, arrancándole destellos verdes que parecían danzar. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó ella suavemente. «Además de nuestro día de boda», respondió él con una sonrisa. «Hace exactamente 25 años, en esta misma fecha, me diste este anillo por primera vez». Esperanza acarició suavemente la joya. En aquella playa, bajo las estrellas, don Alejandro la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro mientras contemplaban el jardín nocturno. «El tiempo es extraño»,
reflexionó. 24 años separados que ahora parecen un suspiro. No fueron completamente perdidos, respondió ella. Nos dieron a Lucía, a Elena, incluso a Arturo. Nos hicieron quienes somos ahora. Desde la terraza, Lucía los observaba con una mezcla de alegría y nostalgia. Elena se unió a ella, ofreciéndole una taza de té. ¿En qué piensas?, preguntó. En cómo un simple anillo cambió nuestras vidas, respondió Lucía. En cómo algo tan pequeño pudo atravesar el tiempo y las mentiras para reunirnos. Mamá siempre dijo que había algo mágico en ese anillo, comentó Elena. En sus últimos días, me contó que sentía que tenía voluntad propia, que encontraría su camino de regreso a donde pertenecía. Y así fue, asintió Lucía, mostrando su propia mano donde ahora lucía un anillo diferente, más moderno, pero con la misma inscripción interior. Amor vincit omnia. ¿Te lo dio papá?, preguntó Elena. Sorprendida, sí, esta mañana. Dijo que era hora de iniciar nuestra propia tradición familiar. Lucía sonrió. Un día, si tengo una hija, será suyo. Un mes después, un periodista entrevistaba a don Alejandro durante la inauguración de la Fundación Anillo de Esperanza. La antigua casa de campo, ahora completamente renovada, bullía de actividad mientras mujeres y niños recorrían las instalaciones que les brindarían apoyo y protección. «Don Alejandro», preguntó el periodista, después de todo lo que ha vivido, de las mentiras que separaron a su familia durante tanto tiempo, ¿cómo encontró la fuerza para perdonar? ¿Cómo transformó una historia de tanto dolor en este proyecto de esperanza? Don Alejandro miró hacia donde Esperanza conversaba animadamente con un grupo de madres jóvenes. El anillo de esmeraldas brillaba en su mano mientras gesticulaba. A su lado, Lucía traducía la conversación al lenguaje de señas para una mujer sorda. Mientras Elena repartía folletos informativos, «Mire ese anillo en la mano de mi esposa», respondió finalmente. «Ha estado en mi familia por 5 generaciones. Ha visto guerras, traiciones, pérdidas, pero siempre encuentra su camino de vuelta al lugar donde pertenece». Sus ojos se humedecieron levemente. El verdadero amor no se quebra, solo se transforma, como este anillo familiar, que siempre encuentra su camino de regreso al lugar donde pertenece. El periodista asintió, comprendiendo que estaba ante una historia que trascendía a una simple familia adinerada. Y este es solo el comienzo, concluyó don Alejandro.